Hay una pregunta clave, mis hermanos, en este texto que hemos leído. Y la pregunta clave es, ¿qué haremos? Y mis hermanos, esta es una pregunta que no solamente hicieron esos varones, hermanos, es una pregunta que muchas veces podemos tener en nuestra vida, en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias que se nos presentan. ¿Qué haremos? ¿Qué haré frente a esta situación? ¿Qué debo hacer en esta condición en la cual me encuentro? Pero esta pregunta, dentro del contexto del mensaje del apóstol Pedro, mis hermanos, es una pregunta que no solamente tiene consecuencias en el presente, sino que tiene consecuencias por toda la eternidad. Y es una pregunta, mis hermanos, que en Hechos capítulo 2, esos versículos del 37 al 41, es una pregunta que debemos entenderla, tanto la pregunta como la respuesta dentro de lo que es el contexto mayor de ese mensaje, de ese primer mensaje que el apóstol Pedro predicó después del día de Pentecostés. Y en estos versículos de Hechos 2, del 37 al 41, mis hermanos, nos encontramos primeramente lo que es la respuesta a lo que es esa pregunta que esos judíos preguntaron a los 11, al Pedro con los 11, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Nos encontramos lo que es la respuesta a esa pregunta y después nos vamos a encontrar el resultado que empezó a generarse tanto del mensaje como de la respuesta. Fíjense, la respuesta, mis hermanos, la encontramos en los versículos del 37 hasta el 40. Ahí está la pregunta, ¿qué haremos? Y ahí está la respuesta, esto es lo que tenéis que hacer. Y el resultado empieza a partir del versículo 41. Cuando Lucas nos dice, así que, esto indicará resultado, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Por tanto, mis hermanos, ya pueden imaginarse que la mayoría de mi mensaje en el día de hoy estará en la respuesta. Los versículos del 37 al 40. Y la parte más cortita de mi mensaje estará en el resultado que empieza en el versículo 41 y sigue después en el 42 en adelante, pero eso lo veremos en otro mensaje. Así que cuando vean, mis hermanos, que la respuesta es muy larga en el mensaje, perseveren hasta el fin, mis hermanos, porque el resultado es más corto. ¿Ya? Así que tengan sus Biblias abiertas en lo que es este capítulo 2, los versículos del 37 hasta el 41, y con esta respuesta y este resultado vamos a ver dos cosas, mis hermanos, en el día de hoy. Primero veremos la respuesta a dar cuando la predicación de Cristo llega a nuestras vidas. Y segundo, lo que veremos es el resultado que debe producirse o el resultado que se produce cuando la predicación de Cristo llega a nuestras vidas. Vamos a considerar la respuesta primeramente. Fíjense que, como les he dicho, mis hermanos, esta respuesta la encontramos en los versículos del 37 al 40. Y es una respuesta que no podemos descontextualizarla de dos cosas importantes. Primero, no podemos descontextualizar la respuesta a esa pregunta, ¿qué haremos? Y la respuesta que el apóstol Pedro da, no podemos descontextualizarla del mensaje del apóstol Pedro. Porque Pedro les predicó, y acuérdense lo que vimos la semana pasada. Pedro, mis hermanos, les predicó, ¿de qué? Les predicó y les enseñó lo que Pentecostés significaba. Les predicó de Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios con toda clase de prodigios y señales. Les predicó de esa muerte preordenada y establecida por Dios para su Hijo en la cruz. Y les predicó de lo que es la gloriosa resurrección y exaltación de Cristo. Les predicó y les anunció de que aquel que habían crucificado, Dios le declaró Señor y Cristo. En base a esta predicación es que ahora preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les responde esa pregunta. Pero tampoco podemos descontextualizarlo de lo que es el contexto mayor del libro de Hechos. Porque algo que estamos viendo y que seguiremos viendo en Hechos, mis hermanos, es el inicio de lo que es la iglesia que Cristo empieza a edificar.
por medio del testimonio del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu. La iglesia empieza a crecer, la iglesia nace, los discípulos son fortalecidos, la iglesia crece, mis hermanos. Y en este contexto es que esa respuesta y ese resultado que veremos, debemos entenderlo y no sacarlo de contexto. Porque algo que nos mostrará aquí, mis hermanos, esta respuesta y es el resultado, es que cómo uno, mis hermanos, puede ser cristiano. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser cristiano? ¿Cómo funciona esto? Aquí vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo uno pasa a formar parte de lo que es esa iglesia que Cristo está edificando y que Cristo está construyendo? Bueno, esto está respondido, mis hermanos, en lo que hoy vamos a ver. Y en esta respuesta, mis hermanos, a dar cuando la predicación de Cristo llega a nuestras vidas, allí hay 3 preguntas que debemos formular según se nos presenta el texto. La primera pregunta, mis hermanos, es ¿qué debe producirse? En esa respuesta, cuando la predicación de Cristo llega a la vida, llega a los oídos de uno, la pregunta es ¿qué debe producirse? ¿Qué se debe producir? Y la respuesta, mis hermanos, es una convicción profunda de pecado. Esto es lo primero, mis hermanos, que la predicación de Cristo y la obra del Espíritu va a generar cuando esa predicación llega, una convicción profunda de pecado. Y esa convicción, mis hermanos, la vemos en esos varones que estaban escuchando y se ve reflejada en esa pregunta que realizaron en el versículo 37. Fíjense, al oír esto, se de una convicción profunda de pecado en la vida de aquellos que escucharon la predicación de Pedro. Y esta pregunta es crucial porque nos muestra algo importante. Nos muestra de que se dieron cuenta de que esa predicación de Pedro tenía que tener un efecto no pasivo sino activo en sus vidas. Una predicación, mis hermanos, que tenía que tener un impacto en la vida de ellos. Una predicación que les llamaba a hacer algo. Una predicación que les llamaba a no ser meros espectadores y oyentes pasivos de ese mensaje que les llegaba, sino a ser, mis hermanos, activos en ese mensaje de la predicación de Cristo. Y ahí es donde preguntaron, ¿qué haremos? No escucharon como aquellos que escuchan simplemente una conferencia. No escucharon como aquellos que se presentan o se plantan delante del conferenciante y dijo, la conferencia ha sido buena, ha sido profunda, ha sido cargada de contenido, ha estado muy bien organizada, estructurada y ha sido muy bien comunicada. Las artes de comunicación del conferenciante han sido fantásticas, muy bien, chapeau, les damos un 10, ya está, y ahí se queda. No escucharon esa predicación de esta manera. Apeló a sus vidas. Apeló a que algo debía hacerse y debía suceder. Por eso preguntaron, ¿qué haremos? Ahora, saben que hay muchas maneras de preguntar, ¿qué haremos? Hay aquellos que pueden preguntar, ¿qué haremos, mis hermanos? Simplemente porque escuchan algo y tienen algún tipo de conocimiento y entonces determinan que algún cambio tiene que realizarse. Como aquel que escucha, básicamente, cómo tiene que ser la decoración de su casa y entonces dice, bueno, voy a hacer algunos cambios en mi casa. Pero ese ¿qué haremos? No viene de una convicción punzante y profunda en lo más profundo del ser. Hay otra manera de preguntar qué haremos, mis hermanos. Hay que preguntar qué haremos por curiosidad. Tengo curiosidad básicamente en qué es esto, de qué va esto. Y voy a curiosear para saber qué debo hacer con esto. Pero ese qué haremos no proviene de una convicción profunda en lo más profundo del ser, mis hermanos. No se equivoquen y no me malentiendan. Dios, que es soberano, puede usar y usa, mis hermanos, muchas veces la curiosidad. Y puede usar y usa muchas veces la necesidad de querer conocer y de querer saber. Puede usar esto para llevar a la persona a una convicción profunda de pecado en su vida.
Y muchas veces esa curiosidad o esa necesidad de conocimiento puede ser, sin darse cuenta uno, el llamado de Dios a llevarle a esa convicción más profunda y real e importante en la vida, esa convicción de pecado, mis hermanos. Pues Dios puede utilizar esto. Pero es llegar a ese punto que debe producir esa predicación de Cristo Jesús. Y fíjense, mis hermanos, que aquí preguntaron qué haremos a raíz de haber escuchado el mensaje. Fíjense bien el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Paren aquí. Se compungieron de corazón. Esto es otra perla que nos da Lucas, ¿ya? Nos da estas palabras tan buenas, compungirse, mis hermanos. Indubitable, ¿se acuerdan de esto? Es una palabra impresionante. Indubitable, mis hermanos. Pues aquí es una perla, se compungieron. Y es una perla de Lucas. ¿Saben por qué? Porque es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y no la utiliza ningún otro autor en el Nuevo Testamento, salvo Lucas en Hechos 2, versículo 37. Se compungieron de corazón. Y la idea, mis hermanos, de compungirse, ¿de dónde viene? La idea de compungirse viene, mis hermanos, de atravesar, de punzar. Como aquel que coge un punzón o un cuchillo, mis hermanos, y atraviesa un trozo de tela hasta el fondo de todo. Compungirse es la idea de atravesar, la idea de punzar. Y cuando esa palabra compungirse va unida a la palabra corazón, es decir, lo que se atraviesa y lo que se punza es el corazón, entonces nos da la idea no de una emoción superficial, no simplemente de un sentimentalismo superficial, sino de una emoción, mis hermanos, que lo que hace es llegar a lo más profundo del ser de la persona, que llega hasta el núcleo mismo de lo que la persona es y punza hasta el final, sacudiendo lo que es el corazón, el núcleo y el ser mismo de la persona. Fíjense que la palabra corazón, aquellos que estaban escuchando el mensaje de Pedro, mis hermanos, eran principalmente y básicamente judíos. Y dentro de la cultura semítica, el corazón representa y simboliza lo que es el ser de la persona. Con el corazón en la cultura semítica se siente, pero con el corazón también se entiende. Dios se lo dijo a su pueblo en Deuteronomio: no os he dado corazón para que entendáis. Por lo tanto, el corazón representa lo que es el ser mismo de la persona. Y cuando escucharon, se compungieron hasta el corazón. Es decir, su corazón, mis hermanos, fue atravesado, punzado hasta lo más profundo de su ser. Esta es la idea de convicción, mis hermanos. Las convicciones no son meros pensamientos, no son meras ideas, mis hermanos, no son meros sentimientos. Las convicciones es aquello que llega a la raíz misma de la persona. Por eso es importante moverse y actuar no en base a sentimientos, sino en base a ¿qué? En base a convicciones. Porque si uno actúa en base a sentimientos, mis hermanos, bueno, hoy estoy muy contento, y mañana, mis hermanos, estoy muy triste, y así vamos, mis hermanos, ¿ya? Actuamos por convicciones. Es algo que va a lo más profundo del ser. Eso es lo que sucedió aquí. Así que al oír esto, fueron atravesados hasta lo más profundo de su ser. Una convicción profunda llegó a las zonas más escondidas de su vida. Ahora la pregunta es, ¿de qué se compungieron exactamente? ¿De qué fueron atravesados hasta lo más profundo? ¿Y saben? Fueron atravesados con una convicción profunda de pecado contra Cristo. Y una convicción profunda de que habían pecado contra aquel que es Señor de señores. ¿Y cómo sabemos esto? Porque fíjense que el versículo 37 nos dice, al oír esto.
Es decir, esa convicción viene de escuchar el mensaje de Pedro. De ese mensaje que les dijo que Jesús Nazareno había sido aprobado por Dios. De ese mensaje que les dijo que Cristo murió en aquella cruz por una muerte por manos inicuas pero predeterminada por Dios. De que aquel que habían crucificado Dios había resucitado. Pero esa convicción les vino en el contexto inmediato, sobre todo de la conclusión del mensaje de Pedro, de lo que se dice en el versículo 36. Fíjense en el versículo 36, hermanos. Fíjense la conclusión de Pedro. Sepa pues, esa es su conclusión, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, escuchen ahora, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Buah. Y esto, mis hermanos, es lo que llegó hasta lo más profundo de su ser. A este que vosotros crucificasteis, a este que con manos inicuas y malvadas pusisteis en una cruz y os burlasteis de él, a este Dios le ha hecho Señor. Y a este Dios le ha hecho Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido con vuestra salvación y con todas vuestras esperanzas, pueblo. A este crucificasteis. Y pónganse ahora, mis hermanos, en la mente de aquellos judíos que estaban escuchando esto. Porque esto, mis hermanos, les tuvo que llegar a aquellos que la gracia de Dios estaba actuando en ellos, hasta lo más profundo de su ser, de darse cuenta y entonces decir, ¿qué hemos hecho? De que aquel que estábamos esperando, a este no lo reconocimos. De que aquel que teníamos que recibir, a este no recibimos. De que aquel que teníamos que amar, a este odiamos. De que aquel por el cual teníamos que vivir, a este matamos. Y lo matamos de la manera más cruel y más vergonzosa que podía hacerse en el primer siglo, clavado como un maldito delincuente en una cruz. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que debió pasar por sus mentes es decir, ya no hay esperanza para nosotros. Al que amamos, al que teníamos que amar, lo odiamos. Y ahora aquel que es Señor, sentado en el trono, a ese crucificamos. Contra Él, contra Jesús, el Cristo y el Señor, contra Él pecamos. No hay esperanza alguna para nosotros. No hay salvación alguna, habiendo crucificado a aquel que es Señor. ¿Se imaginan lo que tuvo que suponer eso para esos que escuchaban, mis hermanos? No tenemos que imaginar mucho, ¿eh? No tenemos que imaginar mucho porque el texto, mis hermanos, nos responde. Ese pecado contra Cristo, porque es la cuestión, ese pecado contra Cristo, contra el que es Señor, pecaron contra Jesús y el señorío absoluto de Cristo. Eso generó esa convicción que aparece en esta pregunta: ¿qué haremos? Y esa pregunta, mis hermanos, es esa pregunta que refleja esa convicción profunda de haber pecado contra el señorío de Cristo Jesús. Mis hermanos, no pecaron primeramente contra la ley. No se compungieron, mis hermanos, y no fueron punzados en su corazón con una convicción de pecado porque pecaron contra la ley de Moisés y por haber roto la ley de Moisés. No fue por eso, porque fue, mis hermanos. Tuvieron esa convicción de pecado porque pecaron contra Jesús. Porque pecaron contra el Señor. Porque su pecado fue una ofensa y un desafío flagrante al señorío
de Cristo Jesús, mis hermanos. Y ¿saben qué? Todo pecado, mis hermanos, es un desafío y una ofensa terrible a Jesús como Señor de señores. Porque todo pecado, mis hermanos, lo que está manifestando consciente o inconscientemente es que lo que yo deseo más es el pecado que no a Cristo. Que lo que satisface más mi vida es el pecado que no a aquel que satisface todas las cosas, que es Cristo Jesús. Es una ofensa al señorío de Cristo, porque el pecado determina, mis hermanos, que lo que quiero hacer es lo que yo quiero, y aquel que reina mi vida soy yo, y no el que está sentado en el trono y rige eternamente. ¿Se dan cuenta? Esa convicción vino de esto. Vino, mis hermanos, de pecar contra el señorío de Cristo. Y esto es lo que debe producir, mis hermanos, esa predicación cuando llega a la vida de las personas. Y es algo que solamente Dios puede hacer. Es algo que solamente el Espíritu puede hacer. Ningún predicador puede hacer esto. Es obra de Dios. Pero a ese punto debe llegarse la primera obra que produce, mis hermanos, el Evangelio. La primera obra que produce, mis hermanos, el Espíritu cuando el Evangelio de Cristo llega es crear en lo más profundo del ser una convicción sólida de peso de pecado, mis hermanos, de que he pecado y ofendido al que está sentado en el trono. ¿Y saben qué? Esto no gusta, mis hermanos. Pero esto es lo que el Evangelio hace. Esto es lo que debe producirse. Y esto lo hace el Espíritu. Eso quiere decir, mis hermanos, que el predicador, mis hermanos, no tiene que llegar todos los domingos al púlpito pensando, a ver, ¿cómo voy a hacer sentir mal a las personas en el día de hoy? ¿No? Que algunos me imagino que irán así. ¿Eh? A ver, ¿cómo hago sentir mal hoy a las personas para que salgan así de la iglesia todo el día? Mis hermanos. Esa no es cuestión, mis hermanos, es lo que el predicador tiene que hacer, mis hermanos. Pero sí la predicación, mis hermanos, cristocéntrica, la predicación del Evangelio, ha llegado un momento, mis hermanos, que uno se dé cuenta de que no es un mensaje de autoayuda, de que no es un mensaje para hacerte sentir bien y que durante la semana andes bien hasta que llegue el próximo domingo y te enchufes y las baterías otra vez sean cargadas, mis hermanos. Esa predicación, mis hermanos, del Evangelio les llevó a esa convicción tan profunda de que habían pecado contra Cristo, que preguntaron, ¿qué haremos? Y sabes que esta pregunta no solamente fue de aquellos varones, es una pregunta para todo ser humano. Quizá nosotros no crucificamos físicamente a Cristo, pero ¿cuántos muchas veces, mis hermanos, han estado pensando durante tiempo de que ese Jesús no puede ser Señor y no puede ser Cristo? ¿O cuántos por tiempos estuvieron pensando o estás pensando de que mejor de que, oye, déjame de Cristo, mejor que esté muerto en mi vida entonces para poder hacer lo que yo quiero? Eso es un pecado contra Cristo y el señorío de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pecaron contra Cristo y su señorío. Y eso es lo vital aquí. Fíjense, hay un autor, mis hermanos, que se llama Campbell Morgan, que el libro está en la biblioteca de arriba. Ya hago propaganda para cuando llegue el seminario. ¿Vale? Está en la biblioteca de arriba. Que fíjense, dice algo, libros antiguos del 1924, pero dice algo, mis hermanos, que es importante. Dice, la predicación que debe producir convicción en la mente de las personas con relación a su necesidad debe ser aquella que presenta el señorío de Jesucristo. Una de las grandes dificultades de nuestro tiempo es que el ser humano no es consciente de su pecado. Entre las razones de esto está el hecho de que muy a menudo hemos llevado al ser humano a la ley de Moisés y muy pocas veces a la pura majestad y al sublime esplendor del señorío de Cristo. Hay aquellos que nunca tiemblan, aunque son capaces de recitar el decálogo regularmente. Pero todavía no se ha conocido al ser humano que es llevado frente al Señor Jesucristo sin producir en él una profunda convicción de pecado. Hay aquellos que pueden recitar los 10 mandamientos de memoria, mis hermanos, de delante a atrás, de atrás a adelante, mis hermanos, y no tiemblan. Pero no se ha visto todavía un ser humano
que nos ha puesto delante de Jesucristo el Señor y no ha temblado entonces cuando el Espíritu la ha hecho consciente del pecado contra ese señorío, mis hermanos. Cuando nos damos cuenta del señorío de Jesús, de quién es Jesús, mis hermanos, lo primero que se produce es esa profunda convicción de cuán grande es mi pecado delante de este que es Señor. Si entiendes esto, entonces la pregunta que debe surgir en tu vida es, ¿qué entonces haré? ¿Qué harás en esa situación? Y esa es la segunda pregunta. Cuando esa convicción está, ¿qué debe hacerse? Y lo que debe hacerse, mis hermanos, fíjense, es arrepentirse y bautizarse como expresión externa de ese arrepentimiento. Fíjense que ahora Pedro responde, mis hermanos. Pedro les dice a esos varones que tuvieron esa convicción por ese pecado contra Cristo, crucificasteis al Señor y al Cristo, ¿qué haremos? Y mis hermanos, Pedro lo hubiese podido decir a esos varones. ¿Sabéis qué? Digo, no podéis hacer nada. Digo, vosotros os pensáis que después de haber crucificado al Cristo, al Mesías, vosotros os pensáis que después de haber crucificado a aquel que es Señor de señores, aquel que es el Hijo eterno y precioso de Dios, vosotros os pensáis que después de haberlo crucificado queda algo para vosotros? ¿Vosotros os pensáis que después de este crimen terrible contra Jesucristo, os pensáis que hay algo dejado por Dios en vuestras vidas? Digo, ya no hay nada. Digo, esperar ese día del Señor grande y manifiesto y ahí Dios pasará cuentas. ¿Dice esto Pedro? Bueno, mis hermanos, lo que dice Pedro, mis hermanos, Pedro ahora les abre una ventana, abre la ventana de la gracia de Dios contra la vida de aquellos que han pecado contra Cristo. Pedro, mis hermanos, lo que hace es decirles, vuestras faltas han sido muy grandes, pero os voy a mostrar ahora que la gracia de Dios es mucho mayor. De que hay esperanza en vuestras vidas aún y el pecado que habéis cometido contra Cristo. Y les dice, hay 3 cosas que debéis tener presentes. Fíjense, mis hermanos. Fíjense que esta esperanza ya se la ha dicho. En el versículo 21 les dijo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahora fíjense, mis hermanos, que hay 3 cosas. Fíjense en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, esa es la primera. Después le dice, y bautícese cada uno de vosotros. Y la última está al final del versículo 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son esas 3 cosas. Arrepentíos, bautícese y recibiréis el don del Espíritu. Ahora bien, antes de entrar en estas cosas, esto es lo que debe hacerse. Antes de entrar en estas 3 cosas, mis hermanos, hay algo que debemos mencionar aquí. Y es el orden en el cual Lucas cita esos 3 elementos. Sobre todo, el tema de bautizarse y de recibiréis el don del Espíritu. Aquí Lucas no está muy interesado en el orden. Fíjense, lo que es cierto es que el arrepentimiento viene primero. Lo que es cierto, mis hermanos, es que el bautismo viene después de salvación. Pero en el tema aquí de bautizarse y recibir el Espíritu, fíjense que cuando leemos el libro de Hechos, a veces nos lo encontramos, el bautismo antes del Espíritu. En otros textos, Lucas lo pone al revés en Hechos, el Espíritu antes del bautismo. Y en otros textos, a veces Lucas no le da un orden, sino que parece que todo se da de manera simultánea. Bueno, ¿qué sucede con esto, mis hermanos? Lo que sucede es que Lucas es un autor que aquí no está interesado primeramente en el orden cronológico de ciertas cosas aquí. A veces presenta bautismo antes, Espíritu después. A veces Espíritu antes, bautismo después. Y debemos conocer algo del libro de Hechos y de Lucas, mis hermanos. Y es que el libro de Hechos y Lucas, cuando Lucas no establece patrones repetitivos en Hechos, esa es la manera que Lucas nos dice de que eso era algo que sucedió en aquel momento y es para esa situación concreta.
y no puede extrapolarse más adelante. Cuando Lucas establece un patrón repetitivo, por ejemplo, un patrón repetitivo es que el que creyere fuese bautizado. Cuando Lucas establece un patrón repetitivo, es la manera que Lucas tiene de decirte de que eso no es solamente de aquella situación y contexto, sino que es extrapolable para la iglesia a lo largo de la historia y el tiempo. Lo que aquí, mis hermanos, le interesa a Lucas es que uno entienda de que esos elementos, mis hermanos, lo que es el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu, esos sí que son esenciales, mis hermanos, en la salvación. Sí que son esenciales y vitales para que uno pueda llamarse cristiano, y sí que son esenciales y vitales para que uno pase a formar parte de la iglesia que Cristo está edificando, mis hermanos. Y establece el bautismo y el Espíritu después aquí por el contexto que Lucas está siguiendo. Porque después dirá algo que se añadieron como 3.000 aquel día. Por eso el Espíritu está situado al final, ya veremos por qué, mis hermanos. Pero vamos a ver un poquito esos elementos que dice. ¿Qué haremos? El primero, arrepentíos. Segundo, y bautícese cada uno de vosotros. ¿Saben qué? Esto no fue una novedad para aquellos judíos que estaban escuchando. Porque los judíos, mis hermanos, practicaban lo que era en el bautismo. Y esos judíos escucharon antes de que llegase a Cristo, escucharon a Juan el Bautista que bautizaba ¿para qué? Bautizaos confesando vuestros pecados. Por tanto, no era nuevo para ellos. Fíjense, por ejemplo, Mateo 3, del 5 al 6. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Por tanto, el tema de arrepentirse y el bautismo no era algo nuevo para aquellos judíos que escuchaban. Lo que sí era nuevo, mis hermanos, lo que sí era nuevo es lo que dice Pedro en el versículo 38. Bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, eso sí que era nuevo, para perdón de los pecados, y lo otro nuevo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas dos cosas, mis hermanos, sí que eran dos realidades nuevas del nuevo pacto traído por Cristo y por el Espíritu. Fíjense, vamos a lo primero, arrepentíos. Y el tema del arrepentimiento, mis hermanos, ¿qué es? ¿Qué es exactamente el tema del arrepentimiento? Fíjense que el tema del arrepentimiento proviene el verdadero arrepentimiento, es un don de la gracia de Dios. Es un don que Dios concede. Y el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, ¿proviene de dónde? Proviene de una convicción profunda de pecado. ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan de esa pregunta? De esa convicción profunda de pecados que le dice arrepentiros. Y el arrepentimiento, mis hermanos, es no solamente conocer la seriedad de este pecado, sino renunciar al pecado, mis hermanos. Y el arrepentimiento presenta un compromiso sincero de abandonar el pecado y de volverse en obediencia a Cristo Jesús, mis hermanos. Fíjense, el arrepentimiento, mis hermanos, sí he hecho mal, conocer este pecado, pero mis hermanos, ¿implica qué? Implica también un compromiso de querer abandonar, de querer dejar ese pecado y de querer entonces volverse en obediencia a aquel que te perdona y a aquel que te ha salvado. Por tanto, el arrepentimiento, mis hermanos, tiene una parte intelectual. Nuestra fe, mis hermanos, es una fe racional. Una parte intelectual en el sentido de que uno tiene que entender y comprender lo que es el pecado y esa ofensa contra Cristo y su señorío. Pero uno no puede quedarse aquí, mis hermanos. No puede quedarse simplemente en el conocimiento intelectual. Implica también el arrepentimiento lo que es una aprobación personal. Uno conoce lo que es el pecado y aprueba que eso que conoce verdaderamente es así. Es una ofensa y un crimen contra Cristo. Pero no puede quedarse ahí. Debe haber entonces, mis hermanos, lo que es una decisión personal por la gracia de Dios de abandonar ese pecado y de volverse en obediencia a Cristo.
Fíjense, quedarse solamente, mis hermanos, en la parte del conocimiento, ya yo sé, sí, sé lo que es el pecado, mis hermanos. Muchos conocen muchas cosas y niegan eso que conocen. Hay muchos que tienen un conocimiento de que la tierra es redonda y siguen negando que es redonda, mis hermanos, y la tierra es plana. Uno no puede quedarse, mis hermanos, simplemente en la aprobación de algo, sí, es bueno o es malo, y no pasar de ahí. Porque sería como aquel que sabe y aprueba que el deporte y el gimnasio en su vida es sano, pero se queda siempre a las puertas del gimnasio y nunca entra, mis hermanos. Sería como este. Y no simplemente, mis hermanos, el tema de decir un mero remordimiento de conciencia y de culpabilidad, mis hermanos. Como el niño que hace algo malo, pide perdón y a los 5 minutos vuelve a hacer lo mismo. O como aquel cristiano que pide perdón y a los 5 minutos vuelve a hacer lo mismo y está así toda su vida, mis hermanos. No, el arrepentimiento bíblico, mis hermanos, que es generado por la gracia de Dios, como don de Dios, por la obra del Espíritu, mis hermanos, proviene de esa convicción profunda de pecado. Y esa convicción lleva a esa persona a entender cuán grande ha sido su pecado contra Cristo, pero no quedarse ahí, sino abandonar ese pecado y volverse por la gracia de Dios en obediencia a Cristo Jesús. Es decir, ese pecado pesa en la vida y pesa tanto que no puedes seguirlo ya. Debes volverte a Cristo porque en Él solamente hay salvación, perdón y libertad de ese pecado. Sorprendente, mis hermanos, es un gozo muchas veces escuchar a hermanos cuando te dicen, no, es que llegó un momento donde esa convicción de pecado cayó como una losa pesada y fría en mi vida. Que lo único que pude hacer entonces es volverme a Cristo para perdón y abandonar ese pecado. Y es un gozo escuchar también a aquellos hermanos muchas veces que dicen, no, es que en mi vida sé que peco y me arrepiento. ¿Y entonces qué? Dice, intento entonces, por la gracia de Dios, vivir en obediencia a Cristo. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Fíjense que ese arrepentimiento y ese volverse a Cristo en fe, mis hermanos, es lo que el cristianismo llama la conversión. Arrepentiros, les dice Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjense, hay un patrón bíblico. Aquel que se arrepiente y cree debe ser bautizado. Ese es un patrón bíblico, mis hermanos, que nos encontramos en Hechos y en las Escrituras. Ahora bien, aquí Pedro les dice, es en el nombre de Jesús y es para perdón de pecados. Y vamos por partes aquí, mis hermanos. Vamos por la última, para perdón de pecados. ¿Qué es lo que aquí Pedro no les está diciendo a ellos? ¿Y qué es lo que la Escritura no está diciendo, mis hermanos? No está diciendo que el bautismo perdone pecados. Porque el bautismo no perdona pecados, mis hermanos. No hay nada especial, ya lo saben, en ese agua que ponemos, mis hermanos, lo único especial es que a veces está más fría y otras veces está más caliente. Y esto es en función de lo pecador que sea aquel que se bautiza. ¿Ya? En función de cuánto pecador sea, pues la ponemos más fría o más caliente. Pero bueno, esto ya lo hablo yo con los que se bautizan. ¿Ya? Pero fíjense, no está diciendo, mis hermanos, el tema de que el bautismo perdone pecados. El bautismo no perdona pecados, mis hermanos. Quien perdona pecados es Dios. Él es el ofendido y el que tiene el único derecho de perdonar. El que perdona el pecado, mis hermanos, es aquel que murió por ti en la cruz y resucitó. Es Cristo Jesús. Mis hermanos, lo que es el bautismo es una ordenanza que Cristo dio a su iglesia. Y es una ordenanza pública, una ordenanza congregacional y pública, mis hermanos, en el que el creyente públicamente confiesa y demuestra ¿qué? Públicamente demuestra su arrepentimiento, mis hermanos. Y públicamente confiesa ese arrepentimiento de pecados y públicamente confiesa lo que ha sucedido en su vida por gracia y fe en Cristo Jesús,
confiesa ese arrepentimiento y esa unión con Cristo, mis hermanos, esa muerte con Cristo, de que ha muerto al pecado y ha muerto a esa vida vieja, y esa resurrección de que ahora vive ¿para quién? Vive para la gloria de Dios, mis hermanos. Eso es lo que refleja, mis hermanos, el bautismo. Por eso es en el nombre de Cristo. Ya no servía en el nombre de Juan. Lo veremos cuando lleguemos a un acontecimiento en Éfeso, de dos discípulos que le dicen, ¿os habéis bautizado en el de Juan? Y Pablo les dice, no, es que el de Juan ya no sirve, esto queda en lo antiguo, es en el nombre de Cristo. Es decir, en aquel que murió y resucitó, en aquel contra el cual habéis pecado y os arrepentís, en el nombre de Cristo, porque el bautismo lo que muestra, mis hermanos, es la unión, que por fe, y no por obras, por fe has sido unido a Cristo. La vida vieja la has dejado y naces a una nueva vida de rechazo al pecado, de santidad y de gloria para todos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso es en el nombre de Cristo, mis hermanos. Esto, para aquellos que escucharon y fueron bautizados, como dice el versículo 40, mis hermanos, fue un cambio grande para aquellos judíos. Porque ¿saben qué implicaba? Su testimonio, mis hermanos, era un testimonio no solamente de arrepentimiento, de unión a Cristo y de salvación en Él. Ese bautismo público, mis hermanos, para aquellos judíos que se bautizaron y escucharon, era un testimonio público de que ahora reconocían de que Jesús es el Señor y reconocían de que Jesús de Nazaret es el Mesías que esperábamos. Y era una manifestación pública, mis hermanos, de que ahora su vida y su lealtad pertenecía a Cristo Jesús. Y su vida era una vida de lealtad a Jesús, su Señor y su Rey. No implicaba tanto dejar el judaísmo. Algunos judíos creían en Cristo y seguían manteniendo su judaísmo. Seguían manteniendo la circuncisión, seguían manteniendo lo que son las leyes de comida, pero no las mantenían como obras de justificación. Las mantenían como identificadores sociales de que eran judíos. Recuerdo cuando fuimos a las Olimpiadas Evangélicas, mis hermanos, había hermanos ahí que llevaban turbantes. No sé si los vieron algunos. Y no sé si era una iglesia de, no sé, de Punjabi, no sé qué, no lo sé. Pero llevaban turbantes y eso me llamó la atención, mis hermanos. Eso es lo mismo. Esos turbantes son identificadores sociales de esa raza, de esa etnia a la cual pertenecen, pero no son identificadores de obras de justicia, mis hermanos, porque aquellos que llevaban el turbante son hermanos que han creído que la salvación es por gracia y fe en Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero para aquellos judíos, mis hermanos, esto fue un gran cambio. Era decir, ahora ese Jesús es el Mesías y mi vida es lealtad a Él. Por eso aquí, mis hermanos, cuando dice en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, la mejor manera de traducir ese versículo 38 es la siguiente manera: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque los pecados son perdonados. Esa es la idea, mis hermanos, porque los pecados son perdonados. El bautismo, lo que les está diciendo aquí Pedro, arrepentíos y bautícese. El bautismo, mis hermanos, es esa confesión de ese arrepentimiento, de esa unión con Cristo. Para el bautismo no se requiere, eso es lo que les dice aquí, no se requiere una vida perfecta. ¿Saben cuál era el problema que yo tenía? Bueno, tenía muchos, pero ¿saben cuál era el problema, mis hermanos? Lo que me impedía a mí de joven bautizarme, lo que me impedía a mí bautizarme es que yo pensaba, y este era mi razonamiento, yo pensaba que tenía que tener una vida lo más perfecta posible para poder bautizarme. Y cuando llegase al nivel, a lo que yo pensaba que era el nivel, ¿ya?, de una vida perfecta, entonces digo, entonces ahora, Señor, sí que puedo bautizarme. ¿Sabe cuál era el problema de mi razonamiento, mis hermanos? Esto lo he visto con el tiempo. De que estaba haciendo de mi obediencia una obra de mérito para ser aceptado por Dios. Y convertía mi obediencia en una obra meritoria para ser aceptado por Dios.
Y el bautismo, mis hermanos, no refleja nada de eso. El bautismo, cuando bajas a las aguas muerto en Cristo Jesús, es un testimonio de arrepentimiento y de una vida que reconoces que es una vida quebrada, mis hermanos, y de pecado contra Cristo, y que en Él por fe, unido a Él por fe, mueres a esa vida y resucitas a una vida nueva. No se equivoquen, mis hermanos, ni me malentiendan. Un arrepentimiento genuino tiene que producir frutos de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino tiene que producir obras de obediencia. Pero cuidado, porque la línea es muy fina. Una cosa es decir eso y la otra cosa es decir que esa obediencia es requerida para que entonces puedas bautizarse, porque esto hace la obediencia una obra de justicia, mis hermanos. Anula la gracia del arrepentimiento, mis hermanos, si proclama algo que el bautismo no proclama, porque es una unión por fe, por la sola fe, solamente en Cristo. Al tiempo que pensar así es un acto de hipocresía legalista. ¿Y saben por qué? Porque en realidad ninguno de ellos que estaba aquí, y ninguno en la historia, salvo uno, Jesucristo, cuando bajamos a las aguas, nuestra vida era perfecta e impoluta. Es una hipocresía legalista, ¿saben por qué? Porque ¿hasta cuánta obediencia requieres para poder bautizar a uno? Les diré hasta cuánta obediencia se requiere para poder bautizar a uno si uno piensa así. Se requiere hasta la obediencia que satisfaga mi propia justicia. Hasta que yo diga, sí estoy contento, ahora puedes bautizarte. Y la justicia que es satisfecha no es la mía ni la tuya. La justicia que es satisfecha es la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fíjense, mis hermanos, arrepentíos y bautícese. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don del nuevo pacto, ese don del reino, ese don de los postreros días, mis hermanos, que lo que hace, lo veremos ahora, es introducirte en el glorioso pueblo que Cristo está edificando. ¿Se dan cuenta lo que Pedro les dice aquí? Sí, habéis cometido un pecado terrible contra Cristo. Lo habéis crucificado en aquella cruz. Pero mirar la gracia de Dios. Mirar cuán grande es la gracia de Dios. Que aún y este pecado cometido contra el Hijo de Dios, hay perdón, salvación y esperanza para vuestras vidas. Arrepentíos, bautizaros y recibiréis ese don glorioso. Quizás si piensas de que tu pecado es un pecado terrible, de que tu pecado es un pecado enorme, grande, grave, de que ya no hay salvación para ti, de que no hay esperanza para ti, déjame que te diga una cosa. Ellos crucificaron físicamente al Hijo de Dios y para ellos hubo gracia y perdón. Ninguno de nosotros crucificó físicamente a Cristo. Si para ellos hubo gracia y perdón, ¿no crees que esa gracia y perdón también estará para tu vida? ¿Qué harás cuando esa convicción de pecado llegue a tu vida? Arrepiéntete y bautízate. Y saben que para el creyente esto es algo vital. Uno dice, bueno, pero esto quizás para no creyentes. ¿Qué hay para la Iglesia de Cristo, mis hermanos? Esto es vital. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, es un don en la vida cristiana que no es de una vez por todas. Es cada día en la vida, mis hermanos. Cada día en el cual debemos, mis hermanos, arrepentirnos y ¿saben qué? Mirar, volver, ¿saben dónde? Volver, mis hermanos, al bautismo. ¿Quiere decir que esto tenemos que volver a bautizarnos? No, ni mucho menos, mis hermanos. Si se hizo bien, una vez es suficiente. Pero es la idea de entender algo que los puritanos, mis hermanos, entendieron muy bien. Los puritanos entendían que el bautismo es un medio de gracia. Que el bautismo, mis hermanos, es un medio externo que Dios da para que la fe del creyente y de la iglesia sea fortalecida. Y aquellos puritanos, cuando su fe era zarandeada, cuando en sus vidas eran tentados,
Cuando eran movidos, ¿saben dónde miraban? ¿Saben dónde iba su mente? Su mente iba al día que bajaron a las aguas. Su mente iba al día que confesaron públicamente ese arrepentimiento, esa unión con Cristo, esa nueva vida en Cristo. Sus mentes iban a ese día que dejaron esa vida vieja, mis hermanos, y nacieron a una nueva vida para la gloria de Dios. Y eso sigue funcionando para la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Cuando tu fe es zarandeada, cuando la tentación viene en la vida de uno, cuando empiezas a dudar, vuelve tu mente al día que diste testimonio público delante de la iglesia. Vuelve tu mente al día que bajaste a las aguas. Vuelve tu mente a ese día que diste confesión pública de que por fe fuiste unido a Cristo. De que te arrepentiste de tus pecados, pero en ese que fuiste unido, o en ese tu vida vieja quedó ahí y estás en una vida nueva. Vuelve a ese día para que tu fe sea fortalecida, muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús. Arrepentíos, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora aquí viene la cuestión, ¿por qué sitúa al don del Espíritu en la parte final de ese argumento? Y eso se responde con la última pregunta de este primer punto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de arrepentirse, de bautizarse, de este don? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que la promesa es para todo aquel que Dios llama. Fíjense, la razón está clara en el versículo 39, perdón. Fíjense en el versículo 39. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de ese por qué? Esa es la razón, esa es la causa. Si llegas ahí y le preguntas a Pedro, oye Pedro, ¿cuál es la razón y la causa de arrepentirse, bautizarse y recibir este don del Espíritu? ¿Cuál es la razón? Pedro te dice, ¿por qué? La razón es la siguiente. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todo aquel que están lejos, para cuantos el Señor, Dios nuestro, llamare. Fíjense, porque para vosotros es la promesa. ¿A qué promesa se está refiriendo aquí Pedro? ¿Saben a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, mis hermanos, al don del Espíritu Santo. Porque vimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue prometido. Ezequiel 36, Isaías, mis hermanos, 32, una gran cantidad de textos del Antiguo Testamento que prometen la venida del Espíritu. Lo vimos en el capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 4. Esperasen, ¿el qué? La promesa del Padre. Por tanto, el Espíritu Santo, mis hermanos, es el Espíritu Santo prometido. Por eso está aquí al final del argumento. Recibiréis el don del Espíritu porque para vosotros es esta promesa. Pero no solamente para vosotros, sino para vuestros hijos y para quién más. Para todos los que están lejos. ¿Y para quién más? Y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, la cuestión aquí es quiénes son los que están cerca y quiénes son los que están lejos, mis hermanos. Bueno, aquí hay varias interpretaciones. Los que están cerca dicen unos que aquí se refiere pues a Pedro y a aquellos que estaban ahí, y los hijos y los que están lejos, pues las siguientes generaciones de judíos. Hay otros que dicen, bueno, son los que están aquí, son los judíos, y los que están lejos son los gentiles. ¿Ya? Bueno, ahora mis hermanos tengo que despierten, ¿ya? Despierten, porque ahora viene lo más difícil del mensaje, ¿ya? Pero ya acabamos, ¿eh? Fíjense, mis hermanos, de que aquí Pedro está citando dos textos del Antiguo Testamento. Está citando Isaías, capítulo 57, versículo 19, y a Joel, capítulo 2, versículo 32, que ya lo ha citado. Fíjense lo que dice Isaías 57, 19. Lo apuntan y yo se lo leo. Dice Dios a través del profeta Isaías, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Al que está lejos. Pedro lo ha mencionado. Pablo en Efesios 2 menciona ese texto también e interpreta a los que están lejos como a los gentiles. Por tanto, la interpretación aquí de lo que Pedro está diciendo es que esa promesa del Espíritu para los hijos y para todos los que están lejos, para vosotros los hijos y los que están lejos, la mejor interpretación sería para judíos y gentiles. Ahora bien, para todos los que el Señor nuestro Dios, ¿qué dice el texto? Llamare.
Eso viene de Joel 2, versículo 32. Fíjense lo que dice Joel 2, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vale, ¿se acuerdan la semana pasada? Y si no se acuerdan mis hermanos, se lo recuerdo yo. Que cuando Pedro en su mensaje cita a Joel, estaba citando también a Isaías 2:2, que se anunciaba de que Dios reconstruiría y confirmaría su casa. Y llegamos a la conclusión de que esa casa que Dios ahora confirma y ese monte que Dios confirma, mis hermanos, es la iglesia que Dios está construyendo en Cristo por medio del Evangelio y la obra del Espíritu. Bien, esto es lo mismo que está diciendo Joel aquí. Fíjense, porque no tengo tiempo para hacerles más preguntas y porque esto es un mensaje. Pero fíjense en Joel 2:32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto ya lo citó Pedro en su mensaje, ¿se acuerdan? Fíjense, vayan mis hermanos al versículo 21 del capítulo 2. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no cita nada más de Joel 32 aquí, Pedro. Se queda en que invoque el nombre del Señor, llame el nombre del Señor, será salvo. Bueno, ¿por qué no cita Pedro lo del monte Sión y Jerusalén y lo del remanente a quien Dios llamare? Bueno, no te lo cita aquí, te lo cita ahora en el versículo 39 al final. ¿Para cuántos el Señor nuestro llamare? En Joel esto es el remanente del pueblo de Dios que Dios llame. Y si tú le preguntas ahora a Pedro, ¿quién es ese remanente que Joel anuncia que Dios llamará y restaurará? Pedro ya te ha respondido. ¿Saben quién es? Es aquel que por la profunda convicción de su pecado se ha arrepentido, se ha bautizado y ha recibido el don del Espíritu para ser llevado, ¿dónde? En Hechos. Para ser llevado a ese pueblo de Dios que Cristo está edificando, que es la iglesia. Ese es el remanente de Dios que Dios está edificando y que Dios llama. Aquel remanente que vio Joel, Pedro lo ve cumplido en todo aquel que llamare el nombre del Señor para ser salvo. Y fíjense lo glorioso, mis hermanos. Miren el versículo 21. Y todo aquel que invocare, el verbo aquí es llamar, y todo aquel que llamare el nombre del Señor será salvo. Miren el final del versículo 39. ¿Para cuántos el Señor, Dios nuestro, llamare? El que llamare el nombre del Señor, todos aquellos que el Señor llamare. Mis hermanos, eso es glorioso. ¿Sabes por qué? Porque uno no llama al nombre del Señor Jesús para salvación a no ser que Dios le haya llamado primero. Y el día que tú llamaste, piensa esto, el día que tú llamaste al nombre del Señor Jesús para salvación, al día que caíste en arrepentimiento y llamaste a Jesús para salvación y perdón de pecados, pudiste llamar a Cristo para salvación porque Dios te había llamado, mis hermanos. Porque fue Él quien te llamó. Porque el Dios que no tenía ninguna necesidad de llamarte en su gran amor con que te llamó para que acudieses a Cristo y llamases para perdón, salvación y vida eterna. Y Dios se encargó de que su llamado no fallase y fuese eficaz. El Espíritu ya se encargó de coger tu corazón misteriosamente y cambiarlo de piedra en carne, para que cuando la predicación de Cristo llegase a tu vida, un corazón regenerado, y Dios llamase, el llamado no fallase y respondeses en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Dijese sí a Cristo por la gracia y el llamado de Dios. Y si te preguntas, ¿cómo sé que soy llamado? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que soy escogido? ¿Cómo sé que soy llamado? Pues deja de preguntarte esto. Y haz lo que Pedro te dice, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Arrepiéntete, cree y bautízate, porque solo el que se arrepiente y cree es aquel que ha sido llamado. Arrepiéntete y cree y probarás tu llamado, porque solo el llamado por Dios es capaz de hacer esto, mis hermanos.
Fíjense lo que Pedro, mis hermanos, les ha mostrado aquí. La gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de la gracia de Dios? Hicisteis esto contra Cristo, sí. Pero fíjate cuán grande es la gracia de Dios, porque hay salvación y la puerta de la gracia está abierta. Mis hermanos, como ese cántico, gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor, mis hermanos. Y esto es lo que nos muestra lo que es la iglesia de Cristo, mis hermanos. La iglesia de Cristo no es un club, no es una asociación donde uno se afilia y tiene un carnet. Sí nos dan camisetas, eso sí. ¿Ya? Donde tengo un carnet, mis hermanos, ya hermanos con camisetas. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Pero mis hermanos, es un pueblo llamado por Dios. Un pueblo redimido por Dios en Cristo. Un pueblo arrepentido de sus pecados, que aunque no sea de manera perfecta en el presente, vive para obediencia y fidelidad a su Dios. Fíjense, Pedro siguió predicando, fíjense el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por tanto, lo que tenemos aquí es un resumen del mensaje de Pedro, solo un resumen, mis hermanos. Pero dice, sed salvos de esta perversa generación. Hay dos generaciones, aunque ahora hablamos del alfa, la beta, la gamma, la delta, la de no sé qué. Hay dos generaciones, la caída y hundida en pecado y la nueva generación de los nuevos cielos y la nueva tierra creada en Cristo, mis hermanos, donde la iglesia forma parte de ella. Aquellos varones preguntaron, ¿qué haremos? Pero sabes, la pregunta es, no qué harán ellos, sino la pregunta es, ¿qué harás tú después de haber escuchado el mensaje de Pedro? Y ahora vamos a la conclusión final. Que no se asusten, ya le he dicho que es la conclusión, ¿eh? El resultado. El resultado que se produce cuando la predicación de Cristo llega a nuestras vidas. ¿Y saben cuál es el resultado? La formación de la primicia de la iglesia. Fíjense, mis hermanos, el versículo 40. Y con otras, 41, perdón. Así que, este es el resultado, ¿se dan cuenta? Podría traducirse eso, por lo tanto, este es el resultado que se produce. Por lo tanto, los que recibieron su palabra fueron bautizados, obedecieron, cumplieron. Y ahora fíjense, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ustedes se imaginan eso, mis hermanos? 3,000 personas que se añadieron y fueron bautizados, mis hermanos. Jerusalén se volvió loco aquel día, mis hermanos. Por eso en el capítulo 3 le llamó la atención a las autoridades religiosas diciendo, ¿qué pasa aquí? Pero fíjense, escuchen bien. Y se añadieron, ¿han visto? Aquí el verbo es pasivo en realidad. Y fueron añadidos. Nadie se añade por sí mismo a la iglesia de Cristo. Dios lo añade. Aquellos arrepentidos, bautizados con el don del Espíritu, su fe puesta en Cristo, Dios los añade a la iglesia. Y esos son las primicias de la iglesia. ¿Recuerdan, mis hermanos, el día de Pentecostés que les dije que coincidió con la fiesta de la cosecha? Donde se entregaban las primicias de la cosecha a Dios. Mis hermanos, Dios entregó la primicia del Espíritu Santo a su pueblo. Y después de la predicación de Pedro, mis hermanos, Dios empieza a recoger la primicia de su cosecha. Y esa primicia es su iglesia. Y esa cosecha es su pueblo. Hasta el día, mis hermanos, que esa cosecha sea plena. Y ni uno de los escogidos falte. En ese día, Cristo volverá a recoger la primicia, a recoger su cosecha, a recoger su herencia en medio de los santos. ¿Qué harás después del mensaje de Cristo? ¿Qué haremos, mis hermanos? Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, Dios quiera por su gracia que llegues a Él. Si ya estamos ahí, iglesia, sigamos firmes en aquel que es nuestro Señor.